Bienvenidos a otra emisión de Río Bravo. En estos 3 años hemos visto imágenes de violencia institucional muy pero muy fuerte. El caso Santiago Maldonado, el caso Rafael Nahuel, la doctrina Chocobar, la represión en Cresta Roja. ¿Es posible un modelo de ajuste sin represión? De todo esto vamos a estar hablando hoy. Esto es Río Bravo, un límite al discurso dominante. Entonces muchos se vinieron para este lado. Alerta a todos los tomadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. Y paso a presentar a los integrantes de la mesa de hoy. Está con nosotros Félix Cruz. ¿Lo dije bien? No, Félix Cruz. Está bien. Félix Cruz, abogado, cuenta con un posgrado en Administración de Justicia de la UBA, fundador de la Asociación Civil Justicia Legítima, fiscal de la Procuración General de la Nación desde 1993, titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación desde 2004, y también fue director de Política Criminal de la Procuración General de la Nación entre el 2003 y el 2007. Gracias, Félix, por estar acá. Por favor. Adrián Grana, diputado nacional por el Frente para la Victoria, secretario general de Nuevo Encuentro, fue diputado de la provincia de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015, también presidente del Consejo Deliberante de Morón entre el 2003 y el 2006. Gracias, Adrián, también por acudir a Río Bravo. Ricardo Rajendorfer, periodista, escritor, especializado en crónicas policiales, maestro de periodistas, tendría que agregar acá, colaborador en Tiempo Argentino, Nuestras Voces, revista Zoom, Caras y Caretas, entre otros. Autor de libros como El Otoño de los Genocidas, Los Doblados, La Secta del Gatillo y coautor de La Bonaerense, Historia Criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y también Inés Albergucci. ¿Qué tal, Inés? Licenciada en Trabajo Social, integrante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, investigadora del Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires también. Y les propongo ahora ver un informe. Luego del informe van a poder en un minuto dar su primera reflexión en esta nueva emisión de Río Bravo. La gestión de Cambiemos en manos de Patricia Bullrich ha generado importantes retrocesos en seguridad. Gran parte de los resguardos democráticos conquistados años atrás se diluyeron bajo el eslogan del combate al narcotráfico. Se eliminaron el control político de la fuerza y el protocolo de intervención ante manifestaciones callejeras y conflictos sociales. Hoy los efectivos pueden portar armas en los operativos en cortes, piquetes y manifestaciones. Rodean, ella dice, me manosearon, me hicieron de todo. A nuestro cronista de la tarde lo balearon, bala de goma. A un fotógrafo de Página 12 lo llenaron de bala de goma. A Mayra Mendoza, 8 cobardes, 8 hombres contra una mujer mostrando el carnet de diputada, le tiraron gas. ¿Lo vio la imagen de cómo tiraron gas? ¿Le parece bien eso? ¿Esa es la democracia? ¿Sí? ¿Le parece bien? Me parece perfecto. El gobierno firmó convenios con Israel y Estados Unidos para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad argentinas ante escenarios de alta conflictividad social. Las compras de armas y equipamiento sofisticado para la represión, el espionaje y la cibervigilancia son permanentes. Esta madrugada en Argentina, la Gendarmería reprimió a 300 trabajadores de Cresta Roja que protestaban contra un plan de despidos y suspensiones. Gendarmería reprimió a los manifestantes con balas de goma, tanques hidratantes y gases lacrimógenos, como podemos observar. La intervención de la Prefectura y la Gendarmería en seguridad interior ha generado sucesos gravísimos de violencia institucional. Sigue el reclamo por Santiago Maldonado, un joven que Yo vine por acá porque ustedes cortaron ruta allá. Y en Argentina se agudiza el escándalo por la desaparición de un activista durante el desalojo de una protesta mapuche. La gendarmería no consta que haya sido quien lo detuvo. Y lo sacaron a las 5 de la mañana a la ruta, nos tuvieron hasta las 11 de la mañana, creo, enrodillada,
maltratándolos psicológicamente y nuestro niño mete a llorar. Al otro día nos matan a nuestro Lamuel. La desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel son consecuencias de la instalación por parte del gobierno de la hipótesis del enemigo interno que identifica la resistencia ancestral mapuche, RAM, como una organización pseudoarmada. Este grupo de personas que se denominan RAM. Resistencia Ancestral Mapuche. Exacto. Con las armas que te quieras imaginar, o sea, desde el cuchillo, tenían lanzas, tenían armas de fuego, pero lo que te ocurra. Armas de fuego, de balas. De todos. En Buenos Aires son habituales los operativos de detención, control vehicular e identificación de identidad de los pasajeros de colectivos, escenas que no se veían desde la última dictadura. Y hicieron descender del colectivo. Policía subió por atrás, pidió que bajáramos todos, el que subió por delante pidió que solo bajaran los hombres. Bueno, yo me atreví a pedirles la orden del juez, se negaron, o sea, no la tenían, entonces dije yo no me bajo. Y bueno, nos dejaron a las chicas arriba y a los varones los bajaron para, bueno, revisarles las mochilas, palparlos, apoyarlos de piernas abiertas y de brazos abiertos contra el colectivo para, bueno, palpar a ver que no hubiera nada raro. La gestión macrista junto a los medios de comunicación que les son afines instalaron la doctrina Chocobar para legitimar la pena de muerte de hecho por parte de los policías ante un delito y la justicia por mano propia en el caso de los civiles. Hay uno que está armado con arma de fuego, o sea que puede atacar a lo lejos, y el otro con un cuchillo. Uno que escapa de espaldas y el otro que dispara desde lejos. Uno que dispara 7 balazos, de los cuales el primero le dan las piernas, o sea que bastaba para detenerlo o para por lo menos inmovilizarlo, y después tira un segundo. Yo sé que es muy rápido, todo es muy finito, pero entonces todas estas cosas que estoy diciendo abren preguntas. La acción que llevó a cabo el policía no es una acción de legítima defensa, eso desde nuestro punto de vista, y eso es lo que van a decir los abogados, está mal encuadrado. Nosotros creemos que es una acción de cumplimiento de los deberes de funcionario público. Lejos de reducir el delito, esta línea incrementó el espiral de violencia. La Correpi denuncia un ascenso de los asesinatos producidos por fuerzas de seguridad desde la asunción de Macri. En estos años se registraron 725 asesinatos por parte del aparato represivo y a la vez crecen los policías muertos en acción. En menos de 24 horas muere una persona por violencia institucional y represión estatal en la Argentina. Y abrimos el juego. Tu reflexión, Félix, primero. Las fuerzas de seguridad son los que tienen el ejercicio directo de la violencia en el Estado. Tienen una larga tradición del ejercicio ilegal de la fuerza y de la violencia, porque hay una larga tradición en nuestra historia de ilegalidad. Esto es, cada dictadura ha tenido una total ilegalidad en el funcionamiento del Estado, y cuando no hubo dictadura no hubo suficiente tiempo democrático, salvo en estas décadas que ya han pasado desde el 83, en tomar decisiones sobre este asunto. Hay una memoria muscular de las fuerzas de seguridad sobre el ejercicio como una tradición, digamos, una pulsión y una tradición, un saber hacer el ejercicio ilegal de la fuerza y de la violencia. La política de Estado de conducción de las fuerzas de seguridad consiste en controlar, en limitar, en sancionar este tipo de conductas y después en reorientar las capacidades que también tienen las fuerzas de seguridad hacia un ejercicio muy limitado, muy proporcional y muy democrático de esa fuerza que el Estado monopoliza. Es muy fácil liberar esa memoria muscular, esas malas tradiciones, esa pulsión de violencia dentro de la fuerza de seguridad. Lo difícil y lo que requiere talento es lo otro. Adrián. Primero, recuperarnos del impacto de esta recopilación, que si bien en algunos casos inclusive hasta estábamos presentes, ver todo junto es como muy fuerte, ¿no? Porque uno es consciente de que el 10 de diciembre del 2015 se inició un proceso en Argentina de un programa y un plan económico que no puede cerrar si no es a partir de una sistemática represión a los sectores populares, básicamente, organizados, no organizados, estén protestando o no estén protestando. Este
programa económico necesita de una ministra de seguridad, una política de seguridad que genere permanentemente miedo en cada uno de los ciudadanos para que no organice de alguna manera su malestar. Tener miedo a reclamar en el trabajo porque puede uno ser despedido, tener miedo a movilizarse a la calle porque puede ser reprimido, encarcelado o asesinado, generar miedo permanentemente. Bueno, evidentemente es la columna vertebral y coincido, con lo que decían recién acá. Lamentablemente nosotros tenemos fuerzas de seguridad en la Argentina que están más entrenadas para reprimir la protesta social, para contener a los sectores populares, que para prevenir el delito, que es lo que tendrían que hacer. Así que bueno, la verdad que es impactante básicamente el informe, ¿no? Ricardo. Sí, estaba pensando en lo que dijeron acá los dos colegas y se me ocurre lo siguiente, o sea, las tres grandes obsesiones del macrismo en materia de seguridad son el control del espacio público, el disciplinamiento social y la represión política. En ese sentido, a diferencia de todos los anteriores gobiernos democráticos, o sea, no militares, que apelaron a la represión, y acá me refiero al plan Conintes de Frondizi, acá me refiero a la utilización de grupos parapoliciales durante el gobierno de Isabel Perón, etcétera, etcétera, etcétera. El macrismo le agrega una nueva motivación, una motivación inédita en su origen, el marketing. O sea, digamos, por un lado hay una cuestión de marketing. Hay una cuestión de marketing porque el macrismo supone que hay un sector de la población que aplaude este tipo de situaciones y, por cierto, no se equivoca. Por otro lado, el devenir de su gobierno, el devenir de la historia en los últimos tiempos, le agregó a esa necesidad marketinera y a esa necesidad omnipresente de mantener a las víctimas de este modelo económico aquietadas, por decirlo de una manera elegante, se le suma un cambio de coyuntura en la cual comienzan a existir otros problemas derivados de un cambio del clima que se respira en las calles. En ese sentido, yo hace poco escuchaba algunas de las declaraciones de Lilita Carrillo y me llamó la atención una en particular en la cual ella cuenta que le dijo tanto a María Eugenia, dice ella, las trata por su nombre, como a Caputo: no se preocupen, tranquilícense, si acá en Buenos Aires se tira aceite caliente desde 1806 y el 25 de mayo se hizo en la Plaza de Mayo, tranquilícense, quien quiera vivir tranquilo no tiene que vivir en Buenos Aires. Y en ese momento, como esa señora es una especie de vocera freudiana del macrismo, intuí que existe una genuina preocupación de la primera línea del poder, tal vez por no terminar, como diríase, colgada de las patas como Mussolini. Vaya uno a saber. Qué fuerte. Inés. Bueno, a ver, creo que exactamente, un poco tomando lo que dijeron, es un modelo que necesita que sus fuerzas de seguridad vayan y tapen lo que se manifiesta como conflictividad social en la calle. Digo, haría esta primera distinción respecto de cómo es el manejo de la conflictividad social y no solamente del delito, ¿no? Y analizar un poco eso. Por otro lado, también se observa dentro de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante algunas políticas públicas bastante desconocimiento, o por lo menos frialdad a la hora de tratar los temas, incluso la propia ministra, ¿no? Veíamos en el informe respecto del uso de la fuerza, de la defensa legítima o no. Digamos, hay una serie de discusiones, incluso saldadas a nivel internacional, que nuestro país también adhiere respecto del uso del arma de fuego,
del uso de la fuerza, racional, progresivo y demás, que se tratan con una liviandad, ¿no? Producto tal vez del marketing o de apelar al sentido común, a lo que aparece más a primera vista y sin embargo en realidad lo que esconde, uno diría, son nuevas doctrinas. Empezaban a llamar la doctrina Chocobar, que bueno, por empezar no es una doctrina ni mucho menos, pero es interesante poder analizar ahí que se desprende, porque hay un mensaje que es claro, que se dirige hacia la fuerza de seguridad respecto de su rol, que después también tiene una traducción en la ciudadanía. Entonces hay violencia policial y hay violencia política y hay violencia social, digamos. Entonces está justificada ese tipo de comportamiento. Entonces hay todo un entramado. A ver, a mí lo que me sorprende, sobre todo, es la ofensiva, ¿no? Digo, cuando uno la escucha a Patricia Bullrich, hay como una idea de ir por más, en el sentido de, a ver, quizá el caso paradigmático sea el de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado muere en el marco de una represión ilegal, digamos, porque se excede la fuerza de gendarmería en este caso, y sin embargo ellos no solamente han discutido la forma de la muerte, sino que han tratado de instalar que la fuerza de seguridad no tuvieron nada que ver, que fue un ahogo casi intencional, ¿no? Como si hubiera sido natural esta muerte. En el marco de una represión de una protesta, ¿no? Que al fin y al cabo estaban reclamando por la libertad de un referente político de la comunidad mapuche, ¿no? Vos sentís lo mismo, digo, esta ofensiva de ir por más, yo no recuerdo, me tendría que remontar quizá a Rucauf en los 90, para quizá tener algo parecido en cuanto a... Con el metabala. Sí. Con el metabala de Carlos Rucauf, con el que llegó a la gobernación también. Sí, claro. Y con la que se fue también. Y con la que se fue de la gobernación. Es muy buena esa relación. Digamos, yo del caso Maldonado no quiero hablar, especialmente no quiero hablar con detalle porque me tocó trabajar y es una investigación inconclusa. Digo, me parece que sí hay, cuanto menos, un redoblar la apuesta discursiva. Yo no estoy seguro si eso es un síntoma de determinación desde la fortaleza o de la necesidad de tapar con el discurso lo que los hechos muestran como yerro. No estoy seguro de cuánto rédito político puede haber dado, digamos, episodios de violencia institucional, reprimir a los docentes que pretendían instalar la carpa blanca, esos despliegues que tanto nos hacen acordar al MODART del 88 con los agentes de la CIDE, entre ellos del Paqui Forese y su patota rompiendo las vidrieras, digamos, cuando yo vi, que no es el caso de la carpa, esa fue una represión posterior, digamos, y trunca apenas comenzó, claramente con una conducción caótica de la policía de la ciudad, tal como uno podía escucharlo en las modulaciones policiales, pero el caso anterior, que fue la represión de la marcha del 8M, ahí había, digamos, la violencia liberada, el discurso lesbofóbico de los policías que estaban en la calle, la agresión a chicas que estaban concentradas o reunidas cuando había terminado la marcha, detenciones arbitrarias, pero por otro lado también dentro del espacio del recinto de la detención, prácticas vejatorias, con la matriz de la tortura del Olimpo o de la cárcel de Bogaib en Irak, digo, guarda con esto, y yo creo que todo esto no eran solo órdenes, digamos, una doctrina de háganlo de este modo, sino que ahí había la recuperación de los saberes más rústicos del policía que estaba en la calle y puteaba con su tablero de herramientas cuasi barra brava, y también de aquel que había tenido alguna vez el dominio sobre los cuerpos en el espacio reticular de la prisión, que lo ejercía con la sofisticación del dolor que implica dominar ese espacio. Todo esto es, creo, antes que ninguna otra cosa, el liberar esos núcleos tan peligrosos que están en el Estado o en el criptoestado, porque no nos olvidemos que las fuerzas de seguridad atraviesan, a veces con sus nombres propios, atraviesan todos los momentos de los gobiernos, se soterran, se enmascaran y aparecen cuando se les libera el espacio con sus propios valores, sus propios intereses, su propia lógica gangsteril. Ahora, después ese discurso superestructural de un ministro o de su gabinete inmediatamente inferior, esto puede hablar mejor Inés que yo, que ha estado en la estructura de un ministerio, muchas veces es simplemente tratar de tapar con retórica el monstruo que se liberó y que después no se pudo dominar, aunque seamos amigos de la violencia, aunque nos guste que le peguen a esos a los que les pegaron,
es simplemente violencia caótica, con deseo, pero caótica. Las consecuencias se pueden ir piloteando hasta que te aparecen los muertos. Claro. A ver, le preguntaría a Inés, en este caso, con su experiencia, esto es, como dice Félix, o por lo menos entiendo yo, parte de la consecuencia de las manos desatadas a las fuerzas de seguridad, o hay una política, me permitiría durar, o hay una política... Sí, yo soy incluso un poco crítica, digamos, una de los ejes de gestión que siempre se sostuvieron y que de hecho hacen parte a pensar un modelo de seguridad democrática tiene que ver con la conducción política, el gobierno político de la seguridad. Claro. Digo, es una idea, una frase muy, muy linda y muy difícil en su ejercicio pleno, y en esto retomo un poco lo que decía Félix, ¿no? Son años de autonomía policial, de inercia, de una constitución de esa fuerza, donde en los tiempos en que se toma la seguridad como agenda de gestión, hay un momento muy significativo que es intentar justamente separar, ¿no? Sancionar, separar, limitar todo aquel ejercicio ilegal o no democrático de las fuerzas de seguridad. Y después hay un momento que es mucho más difícil, incluso mucho más largo, que es justamente decir qué fuerzas de seguridad democráticas queremos, ¿no? Y me parece que eso interpela también al conjunto de los actores sociales, de la ciudadanía en general. Está muy visible decir no quiero fuerzas de seguridad que golpeen a los pobres, que fuerzas de seguridad que solo limpien el espacio público, que eso es algo que se viene dando. La Ciudad de Buenos Aires ahora también está debatiendo una modificación del Código contravencional, un poco también con esa lógica, o sea, una gestión, un paradigma de que es que todo se vea lindo y ordenado, ¿no? Que no haya mugre, que no haya conflictividad democrática, porque en realidad es eso. Y las fuerzas de seguridad también saben que los gobiernos pasan y ellos quedan, ¿no? Hay algo de eso. Entonces, en la conducción política es una relación de poder, es una relación de permanente tensión, es un poco sí, un poco no, un poco dejo que nos conduzcas y otro poco vemos cómo hacemos, digo, hay algo de eso. Lo que está claro es que si se disuelven los mecanismos de sanción, si el Poder Ejecutivo no trabaja colaborativamente con la justicia para investigar hechos delictivos de las fuerzas de seguridad, si se retrocede en esos términos, si se deja de mirar, ya ahí es otro el partido, digamos, ya es otro el juego. O sea, aún incluso por omisión podría ser una política. Sí, es que absolutamente. Sí. Quiero apelar a tu memoria, Ricardo, a ver si te acuerdas. Yo hace poquito vi una movilización, yo no recordaba, de policías de la Federal que no querían estar integrados a la policía de la ciudad. ¿Vos tenés algún registro de una situación parecida? No, o sea, digamos, yo me acuerdo cuando era chico de algunos acuartelamientos de la policía los Singorra. Sí. No, los Singorra cuando yo era chico, o sea, digamos. Lamentablemente no era chico en la época de los Singorra. No, ya lo habían matado hace poco. Pero lo cierto es que el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad fue bastante conflictivo a nivel institucional y creó una situación cuyas heridas todavía están abiertas y son heridas infecciosas. En ese sentido, digamos, como dijo ella, acuerdo con ella, las relaciones entre el poder político y el poder policial son bastante tensas. O sea, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, digamos, la llegada de Vidal al principal despacho de La Plata fue tan sorpresivo que no tenía una política clara con respecto a la policía bonaerense. En consecuencia, apeló, y nunca mejor dicho esta expresión, a la herencia recibida. O sea, dejó intacta la estructura policial y la estructura ministerial que había heredado del doctor Casal, ¿no? Con el único cambio que
Maskin, el jefe de policía de Casal, pasa a retiro por motivos jubilatorios y viene su delfín, que era el comisario Bressi, no sé si te acuerdas. Sí. Bueno, en resumidas cuentas... De la masacre de Ramallo. De la masacre de Ramallo. En consecuencia, eso echó por tierra las esperanzas que tenía, digamos, un sector bastante fuerte del comisariato de arañar el poder, arañar la cima de la institución y la cima de la provincia, porque arañar la cima de la institución significa arañar la cima de la provincia, con el recambio que hubo en diciembre de 2015. No fue así, y eso desató una interna tremenda que se tradujo en toda una serie de situaciones que salpicaron de manera explícita al poder político. Por ejemplo, el violento afano que hubo en la casa del gobernador Garró, el violento afano que hubo en la casa del jefe de gabinete Salvay, el violento secuestro extorsivo que sufrió el fiscal general de Loma de Zamora, el doctor Escaleta, el violento secuestro extorsivo que sufrió el exdiputado dualdista y actual dirigente del PRO, Osvaldo Mercury, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, digamos, las cosas se encuadraron desde luego a través de un pacto que todo integrante del poder político, todo poder ejecutivo debe hacer con ese Estado dentro del Estado, que es en la provincia de Buenos Aires, la bonaerense. Más o menos en todas las provincias, más o menos en la relación que existe entre las fuerzas federales y el poder político de turno, hay ese tipo de pactos y ese tipo de pactos está basada en lo que se podría llamar la estrategia de la tensión. ¿Y qué es lo que se pacta acá? Demagogia punitiva a cambio de vista gorda con los negocios. Demagogia punitiva a cambio de vista gorda. ¿Eso es lo que está pactado? Sí. Digamos, esa es la base de todo pacto. En ese sentido, la férrea y obstinada e insistente defensa de la Patricia Bullrich hacia las fuerzas de seguridad cuando cometen alguna tropelía es parte de eso. O sea, digamos, sí, las fuerzas de seguridad tuvieran algún encono hacia esa señora, su política se cae como un castillo de naipes. En consecuencia, digamos, apoyo absoluto e irrestricto. Todo lo que decís me da miedo. Y Adriana había hablado del miedo, como una política disciplinadora, ¿no? Claro, a mí me parece que es interesante esta idea de... Porque es cierto que no necesariamente hay una planificación siniestra detrás de lo que sucede con las fuerzas de seguridad. Lo cierto es que, acá se dijo muy claramente, hay una memoria histórica de las fuerzas de seguridad. No es casualidad que todavía nuestra joven democracia es una de las instituciones que, junto con la justicia, no se ha podido democratizar en términos de un cambio de paradigma en su accionar. Muy difícil, vieron que en las conversaciones cotidianas dice cómo me gustaría, puede decir un vecino, que vuelva a existir ese policía de la esquina, sí, que era el que cuidaba a los chicos cuando cruzaban la calle. Pareciera ser bastante difícil que en una institución donde el policía pasó de la esquina a ser parte de una patota que saqueaba una casa para llevarse no solamente a un perseguido político o a una víctima de un secuestro, sino también para enriquecerse ilegalmente, parece difícil que esa institución vuelva a recuperar naturalmente esta figura del policía amigo, del policía vecino, del policía... Entonces digo, me parece que hay, por un lado, vos fijate, el autogobierno de la policía, que es lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, pareciera tener más impacto en momentos donde gobierna un proyecto político que tiende a cambiar la matriz distributiva
en la Argentina. Hoy no hay problema de autogobierno según el Estado, según quien conduce el Estado. Al contrario, las fuerzas de seguridad son impecables, son buenas, hay que reforzarlas, hay que apoyarlas, como decían recién acá. Y tienen autonomía, porque saben lo que tienen que hacer. Sí. No hay una mirada crítica sobre las cosas que nosotros veíamos en el informe o otro tipo no hay una mirada crítica, porque es el rol que le tiene asignado este sector del poder económico en la Argentina, que hoy gobierna el Estado, el rol que le tiene asignado a la policía. Por lo tanto, digo, acá hay una funcionalidad del autogobierno que se estimula desde el Ministerio de Seguridad para que justamente se dé este plan o este plano de negociación que se planteaba recién. Digo, yo te defiendo, ahora vos me tenés que defender a mí. ¿Qué significa defenderme a mí? En este caso el Estado es que no pueda pasar, ¿sí?, que de repente una movilización pidiendo para que no se retoquen los fondos de los jubilados, los salarios de los jubilados, no tenga capacidad de expresarse y que se disperse desde el minuto 1 y la gente volvía a la fuerza a dispersar y a generar todas las provocaciones necesarias para deslegitimar el reclamo en marco del programa económico del gobierno. Ahora, yo ahí te pregunto, Adriana, a toda la mesa, en realidad le pregunto, 12 años y medio de gobiernos de otro signo político, nacionales, populares, progresistas, ¿no pudieron modificar nada de esa matriz en las fuerzas de seguridad? Mira, algunas cosas se modificaron, y yo tuve la suerte, se modificaron desde el paradigma, digo, porque la modificación de esto creo que es un proceso muy largo. Yo tuve la suerte de compartir con Marcelo Saguín la banca como diputado provincial. Marcelo, a pedido de Néstor Kirchner, constituye una nueva fuerza de seguridad que es la Policía Aeroportuaria, la PCA. Que hace apenas algunos días esta ministra le compró un carro hidrante a la PCA, que es la que tiene que cuidar los aeropuertos. Vaya a saber para qué. A los turistas que vayan bajando con alguna cosa que no lo tirarán. Van a limpiar los aviones. Claro, capaz que lavan los vidrios de los aviones. Digo, pero la PCA tiene una concepción en su funcionalidad, en su preparación, en sus fundamentos, una cosa totalmente distinta desde una perspectiva democrática, que ahora la están haciendo participar de la represión callejera, porque uno de los actores en la represión de diciembre fue la PCA. Entonces digo, yo creo que es un trabajo de muy largo aliento el que hay que tomar, pero que tiene que tener algunas cosas muy claras. Primero, no tiene que haber pacto. Y me parece que eso quizás pueda ser una cuestión pendiente. Digo, pacto espurio del que se hablaba acá, porque después sí hay marco de relacionamiento, de institucionalidad, donde se fortalecen. Digo, pero no puede ser que haya vista gorda, no puede ser que haya sectores de la política, inclusive en los 12 años de gobierno que yo reivindico desde el principio al fin, fueron parte, cómplices de la caja, de la distribución de la caja ilegal de construcción de fondos de la policía provincial, de la policía federal o de lo que fuere. Entonces digo, me parece que hay una cosa de muy largo aliento que hay que tener, con una intervención muy decidida en que estos dos espacios, y ahí también lo pongo como cosa junta, tanto en la seguridad como en la justicia, tienen que democratizarse para poder estar a la altura de los desafíos de las democracias en este siglo, ¿no? Me da una sensación de mucha indefensión ciudadana. Y bueno, todo lo que estuvimos viendo lo que estamos charlando. ¿Me permitís agregar? Porque él me dio el pie, venía pensándolo. Hay un capítulo que no se había mencionado hasta que vos lo acabas de hacer, que es el tema que involucra el Poder Judicial, mal llamado justicia, o abusivamente llamado justicia. Que es el capítulo perfumado, digamos, de corbata de seda de este asunto, digo, porque cuando veíamos en el informe del inicio del programa, el programa de control popular de la Fuerza de Seguridad o cualquier otra forma de expresión de control ciudadano de la Fuerza de Seguridad, esto presupone siempre la posibilidad de ir a tocarle el timbre a alguien, de reclamarle a alguien cuando, dentro del Estado, el sistema judicial concretamente, cuando efectivamente las fuerzas de seguridad cometen algún delito o se exceden o cometen una falta administrativa, todo eso junto. Ahora, si el sistema judicial no tiene capacidad de respuesta sobre esto, bueno, ahí sí que la indefensión es total. Porque si la conducción política un poco libera al monstruo, un poco le dice al monstruo dónde tiene que morder, y por otro lado no hay ninguna instancia de apelación a donde recurrir para que efectivamente de algún modo intervenga o trate de intervenir sobre esta política pública, que aun cuando quisiera hacerlo, su capacidad de acción es ninguna si la conducción política en los hechos ordena desobedecer esas resoluciones. Digo, muchas veces el sistema judicial
da indicaciones específicas respecto de cómo debe proceder la policía, y eso no se cumple, porque el caso es parte del pasado y los casos subsiguientes, digamos, la justicia no está para conducir la fuerza de seguridad, está para resolver sobre un conflicto específico que le sometió a su decisión. Y ahí hay una situación bien delicada. Se ha avanzado mucho en el control de la violencia institucional dentro de las cárceles, que tampoco es ninguna panacea, porque el muerto ya está muerto, el torturado está torturado, pero digo, ahí donde está en paria el preso, como el penitenciario, en ese mundo, digamos, opaco de las instituciones totales, condenar a un penitenciario, que era muy difícil hace poco tiempo y no minimizo el logro, y hoy es un asunto mucho más posible en el Servicio Penitenciario Federal. Acaban de condenar, sin ir más lejos, recientemente unos cuantos penitenciarios por tormento. Parece ser la concesión, la única concesión de avance que se ha hecho en derechos humanos por violencia institucional. Ahora, te lo firmo porque lo he padecido yo al frente de la unidad de investigación. Es la abulia de los jueces, la atonía de los jueces, viejos, jóvenes y más o menos, progresistas, reaccionarios y de los que están en el medio frente a estos asuntos. Es decir, la violencia callejera de los dueños del territorio, que es la policía, es total. ¿Es posible obtener alguna resolución parecida a lo justo en un caso, en un chocobar? Ahora, en un procedimiento, olvídate. Imposible. Olvídate. Inés, tu mirada. Sí, a ver, plena coincidencia. Pensaba, nada, mientras conversabas un poco en la situación de la ciudad de Buenos Aires en particular y de las manifestaciones públicas, por lo menos de este último año, y bueno, una serie de circunstancias en las cuales, bueno, hoy la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene su propia policía, tiene a partir de 2016 que se sanciona la Ley de Seguridad Pública, que la verdad que, pensando también, es una buena ley con avances y retrocesos en diferentes cuestiones. Me acuerdo del debate sobre el Estado policial, el tema que me parece también una de las cuestiones que se logró en su momento, si bien no se pudo hacer una modificación a nivel normativo, sí la utilización del arma de fuego fuera del horario de servicio para los agentes policiales. Hace no mucho sale una resolución de la Gendarmería que justamente les dice que utilicen su propia arma en la justificación de la escasez de recursos, si mal no recuerdo. El director de Gendarmería le imparte la orden de que sus miembros, sus agentes puedan llevar su arma personal para trabajar. Ya da por hecho que tienen arma fuera personal, digamos, que no es la reglamentaria. Lo justifican en el marco, es contradictorio, ¿no? Un gobierno que tiene la política de seguridad como una prioridad, ya habla de esta escasez de recursos. Uno se pregunta, bueno, el día de mañana no tienen patrulleros y les dice que salgan con sus autos personales y demás. Y después, que también lo traigo ahora como análisis y demás, la cuestión de la utilización del arma de fuego, que hoy pareciera que se premia. Por ejemplo, el presidente de la Nación va a todos los actos que se hacen de los caídos en cumplimiento del deber y demás. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Seguridad y demás, se premiaba a los policías y se los ascendían justamente por la cantidad de tiros que habían hecho o cantidad de enfrentamientos que habían estado, y eso era argumento para ser ascendido y demás. Bueno, ahí hubo todo un trabajo, otra vez, de cambiar la lógica. Un buen policía no es aquel que tira, claro, básicamente, ¿no? Hubo todo un trabajo ahí, y ahora se vuelve un poco como a premiar esa conducta, a premiar y a incentivar que siga sucediendo. Y hace poco nombraron a un nuevo director de ANMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la que regula lo que era el RENAR. Sí. Bueno, ahí salió la red argentina de desarme un poco a plantear cierta preocupación porque quien está al frente de eso es alguien profeso, defensor de la tenencia e importación de la Asociación Nacional de armas, Rifle. Claro. Sí. Más o menos. Sí. Y bueno, ahí también una política que incluso fue reconocida a nivel internacional por Naciones Unidas, lo que fue el programa de entrega voluntaria de armas y demás.
se viene como viniendo a pique, ¿no? Ahora, hay una cosa que me preocupa y creo que muchos nos están viendo, deben estar preocupados también, esta intención, por lo menos expuesta, de utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y uno ve que en Brasil, el gobierno golpista, digamos, de Brasil, fuertemente ha involucrado en Río de Janeiro, por ejemplo, al gobierno de la seguridad, a las Fuerzas Armadas. ¿Se podría repetir un esquema así aquí en Argentina? Y mira, el asunto es el siguiente, o sea, por un lado es un viejo anhelo de determinados sectores, por ejemplo, Jaunarena venía hablando de eso con insistencia ya en la época de la Rúa, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, digamos, las leyes de defensa nacional, de inteligencia y de seguridad interior, sumados a un decreto que reglamenta esa prohibición, firmado por Kirchner y Nilda Garré, lo imposibilitan. En consecuencia, digamos, lo único que puede hacer el gobierno para introducir las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad internas es simplemente derogar ese decreto, porque derogar esas leyes le va a resultar más complicado. Por un lado es un requerimiento de la política norteamericana con respecto a la región, resultante de la famosa nueva doctrina, la doctrina de las nuevas amenazas o de las amenazas asimétricas, que a diferencia de la doctrina de la seguridad nacional, que únicamente enfocaba el asunto hacia la lucha anticomunista, acá amplió su universo de amenazas, valga la redundancia, entre las cuales se incluye el narcotráfico, el terrorismo, los mapuches y hasta las tormentas, todo. El factor climático, ¿no? Sí, no es un chiste. Exactamente. Sí, emergencias. En ese sentido, tal como es el estilo que implementa el macrismo en los últimos tiempos, digamos, por un lado los convoca con la esperanza de que los cuadros militares y sus tropas acepten con beneplácito esa nueva misión, y por otra parte tienen un ministro de Defensa, que no es precisamente el canciller Talleyrand, que le da un 8%, con lo cual, digamos... La pudre. Ni siquiera hicieron un desfile, imagínate. Exactamente. En consecuencia, o sea, por un lado, la verdad, los tipos no están muy contentos con que los lleven a hacer tareas policiales, porque por un lado, digamos, no están equipados, por otro lado no están preparados, y por otra parte desprecian las tareas policiales, ¿no? Después le dan un aumento del 8%, les pierden un submarino, entonces, digamos, no te hacen el desfile, no hacen la cena de camaradería, lo cual... es una ofensa. Lo cual además propicia una situación papelonesca, porque digamos, el señor presidente va a tener que hablar ahí ante sillas vacías, porque los retirados no piensan ir a la cena anual de camaradería. Pero digamos, más allá de eso, vos nombrabas Brasil como parangón, y se da una cosa paradojal acá. Una cosa paradojal porque, digamos, en la antigüedad, y yo estoy refiriéndome a la época de la Guerra Fría, la policía tenía la tarea de la represión interior y, o sea, la policía tenía tareas policiales y el poder militar tenía la potestad o de gobernar o de destabilizar. Ahora es al revés, o sea, el ejército, los militares, las Fuerzas Armadas son convocadas a tareas policiales, y las fuerzas policiales son convocadas o utilizadas en tareas desestabilizadoras. Me remito al putsch que le hacen, o al intento de putsch que le hacen a Correa en Ecuador. En Ecuador. Me refiero, digamos, a
Gendarmería acá con Hilda Garré. Gendarmería acá con Hilda Garré. Me refiero al golpe de Lugo, que comienza con un montaje policial que deriva en un montaje parlamentario para desplazar a Lugo en Paraguay. En consecuencia, digamos, yo diría que hasta se han perdido los valores golpistas. Yo creo que hay que retomar, digo, en términos históricos, es una demanda de las derechas en Argentina histórica, sí, en términos de que las Fuerzas Armadas puedan estar vinculadas a la represión del conflicto social, básicamente. Ahora, yo creo que hay un gran recorrido del pueblo argentino, digo, hay comparémoslo con esto, el 2x1 de la Corte Suprema para los genocidas. Sí, una reacción social enorme. La memoria, el músculo de nuestro pueblo con respecto a estas cosas es como que todavía es un músculo que todavía está ágil y fibroso. Ahora, en términos generales, el gran desafío que se está dando este gobierno, y que yo creo que eso hay que reconocérselo en su convicción conservadora y oligárquica, es que quieren desandar la historia argentina. Un vocero de la política económica, como es Ratazzi, dijo, la Argentina perdió el rumbo hace 70 años, sí, justo con la asunción del primer gobierno de Perón. Entonces ellos quieren desandar el camino. Me parece que las alertas no tiene que ver solamente con que puedan lograrlo, sino que no puedan instalar, como esto que se decía hace un rato acá, que parte de la política de seguridad tiene que ver con una visión marketinera. ¿Por qué? Porque se ha instalado, ¿sí?, que la inseguridad tiene que ver con el prójimo, con el que está al lado, con el de gorrita. Hay toda una imagen que se va construyendo, un relato, que también en este sentido lo pueden hacer, para deconstruir la historia nuestra en términos de valores y derechos que se han construido. Un otro hostil que conspira, digamos, contra la solidaridad, vamos a decir, ¿no? Digo, esta sería un poco... Estamos ya prácticamente cerrando el programa. Se fue rápido, ¿no? Se fue rápido. Sí, se pone interesante y se corta en un momento. Así que les voy a ir pidiendo un minuto de reflexión final. Yo si quieren les lanzo como una preguntita para que elaboren algo, pero si es posible este modelo neoliberal que atraviesa hoy la Argentina, en sus aspectos culturales, en sus aspectos políticos, sociales, etcétera, si es posible sin represión. Si en realidad, mientras este modelo se profundice, cada vez vamos a ver la cara más dramática, digamos, de esta represión, o si no, son escindibles y puede haber represión y no necesariamente en el marco de un modelo de estas características. Félix, y en el sentido de las agujas de reloj ya nos vamos despidiendo. No lo sé, la lógica indica que todos deberíamos tener una capacidad de reacción cuando nuestra dignidad es arrasada. Y la dignidad en muchas ocasiones se mide fisiológicamente, ¿no? Hay hambre, hay frío, pero si bien es cierto que los argentinos tenemos una memoria de lucha social que otros países no tienen, temo que tengamos el problemita no de la soncera de la autodenigración, sino de la otra soncera, que es la de la autoadulación. A mí me parece que efectivamente los argentinos tenemos en nuestra historia recursos de resistencia popular muy importantes, y también es cierto que cuando nosotros visualizamos esto, imaginamos escenarios de represiones aluvionales y reacciones aluvionales, pero todo se ha sofisticado. Creo que estamos en una especie de revolución, dentro de una revolución industrial, pero que es la revolución de la nueva gobernanza, del nuevo ejercicio del poder en la era de la comunicación cibernética y punto a punto, y que estamos dentro de este fenómeno, y este fenómeno es un modo de ejercer el poder y de construcción de subjetividad que todavía no conocemos, ni cabalmente ni un poquito. Y temo que haya una mayor eficiencia de la que creemos en la posibilidad de ejercer esa represión de un modo más quirúrgico, de un modo más científico, de un modo más gradual, y que esa represión por goteo, esa represión de microtargeting, tenga todavía mucho para mostrar. Ese es mis interrogantes, quiero decir, ¿no? Tengo el temor de que a veces estemos pensando la resistencia con herramientas que ya no tienen ninguna capacidad de daño al agresor. Me abriste otro programa completo, ese es otro. Yo siempre me pregunto, ¿no? Y hago un paréntesis, ¿qué haría el 601 con Facebook, por ejemplo? ¿No? ¿Qué haría el 601? Bueno, en el servicio de inteligencia inglés, perdón, sí, en el servicio de inteligencia inglés echaron
en el MI5, ¿no? Echaron a algunos de los agentes porque se negaban a ponerse a tono con las reglas de las redes. Los que iban lentos para entrar en el mundo de las redes no servís más. Impresionante. Bueno, ahora están contratando en general expertos en búsqueda, clasificación de yacimiento de datos, lo que ellos llaman, ¿no? Que es todo lo que generamos, minería de datos, impresionante. Bueno, más que el clásico espía que nosotros consideramos en las novelas y en la vida real que hemos tenido. Tu minuto de reflexión final, Adrián. Sí, yo creo que por un montón de estos músculos que hablaba recién, yo creo que un plan del tamaño y de la envergadura de daño a los sectores populares como el que está queriendo llevar adelante Mauricio Macri no pasa. Por lo tanto, hay represión. Es que no pasa. Yo me imagino a Mauricio Macri planteándose en la elección del año 2015 diciendo la verdad de lo que iba a hacer su gobierno. Yo creo que no hay manera de construir consenso alrededor de eso. Entonces, entiendo las preocupaciones y creo que hay que estar muy atentos. Nosotros estamos viviendo 2 años y medio de un gobierno que ha estafado electoralmente al conjunto, por lo menos al 51% de los argentinos que decidieron acompañarlo. Hay un núcleo duro que seguramente está de acuerdo y que se beneficia con esto, pero que no son el 51% de los argentinos. Yo digo, me parece que la preocupación es que la consecuencia directa de este plan económico es la represión. Producto no de que se lo haya diseñado así. No hay manera de que, como viene pasando durante estos 2 años y medio, cada una de las acciones más emblemáticas de este gobierno tuvieron respuesta popular. Y a esa respuesta popular se la trató de disciplinar en la calle con esquema represivo. No hay ajuste sin represión. No, de hecho no creo que se pueda lograr. Un minuto. Sí, viene un poco a mi mente en este momento aquella cita de Gramsci que decía, bueno, el tiempo viejo ya pasó, el tiempo nuevo lucha por llegar, es el tiempo de los monstruos. Es el tiempo de los monstruos, es el gobierno de los monstruos, pero también de alguna manera, más allá de los defraudados votantes del PRO que no ven cumplidas sus expectativas, hay una base social que de algún modo no les molesta ese tipo de políticas. O sea, les molesta sí que les aumenten desmesuradamente los impuestos o otras cosas. Algunos pequeños productores agropecuarios no se ven muy representados por el gobierno que votó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, si existe un nivel de represión como el que existe, sin que eso genere, digamos, una reacción como la que tendría que generar, es porque existe lo que aquel sociólogo portugués, Boaventura, nunca me acuerdo, Sousa Santos o Santos Sousa, nunca me acuerdo de eso, llama fascismo societal. Y el fascismo societal, a diferencia de los procesos de ultraderecha que surgieron en la Europa de la primera mitad del siglo XX, procesos impulsados ya sea por un régimen o por un partido político, el fascismo societal, digamos, es un fascismo pluralista, sin jefes, espontáneo. Es el fascismo, ¿cómo explicarlo? El fascismo que surge en la fila de los bancos, el fascismo de quienes hasta ignoran lo que es el fascismo. Y, digamos, eso es, de algún modo, la pata civil de la represión policial. Inés, dame optimismo. Dame optimismo. No, en realidad no. Yo considero también que hay un proceso creciente de conflictividad social, que tal vez uno lo percibe más en la ciudad de Buenos Aires porque es el epicentro, digamos, de la protesta y de los reclamos, sean locales o sean a nivel nacional, pero me parece que también es para prestar atención en lo que está pasando en algunas provincias, incluso aquellas que son
puestas como modelo por este gobierno, prestaría atención lo que pase allá en el sur, en Tierra del Fuego fundamentalmente y demás, como en otras, digo, no sería la única. Y sí creo que hay algo que tiene que ver también con el marketing, ¿no? Esto de tal vez uno no espera o entiende que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la visibilidad permanente de represión, de conflictividad. Ustedes se acuerdan que en diciembre encima fue mucho a periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? El ataque directo de la policía a periodistas circula... sale de las cuatro paredes de la Argentina, circula, no sé si es la mejor imagen que el gobierno quisiera dar, ¿no? Digo, paga su costo también, su costo también con eso, pero sí se van dando algunos pasos que tecnifican, por así decirlo, ese tipo de represión. Las modificaciones del Código Contravencional, el nuevo ordenamiento del espacio público, si se quiere, la coordinación que hay en la Ciudad de Buenos Aires con el Ministerio Público Fiscal y demás para el tratamiento de la venta ambulante de los senegaleses. Digamos, se van dando como acciones acompasadas, coordinadas, donde la policía es el brazo ejecutor de medidas judiciales y demás que van de la mano. Y después, bueno, vamos corrigiendo los instrumentos administrativos, si es el Código Contravencional, el Procesal Penal, vamos corrigiendo las normas para que esas normas no nos dejen en alguna ilegalidad o en alguna cuestión gris donde la policía no pueda accionar. Ahora la policía puede detener si estás cantando en la calle, en fin, ¿no? Si se llegara a dar esa modificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez ese tipo de represión esperada, de las balas de goma, bueno, hay que decir también que sigue vigente, más allá de el protocolo de Burlich, la policía no puede llevar armas de fuego, por lo menos a quienes estén en contacto directo con los manifestantes. Si esto no hubiese estado en diciembre, hubiese sido otro el cuento, está claro. Digo, más allá de la nave, ahí no había armas de fuego, no hubo muertos, sino, no sé, probablemente sí. ¿Qué quiero decir con esto? Represión sí, tal vez no en los formatos más clásicos y conocidos, sino estas formas de ir invisibilizando, ir tapando para tener una Argentina más ordenada, ¿no? Muchísimas gracias por iluminarnos en este tema. ¿Se han sentido cómodos? ¿Sí? ¿Pudieron charlar, dialogar? Hace mucho que no veo un programa de televisión donde se pueda pensar. Lo mejor que nos pudiste decir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esto. Nosotros nos despedimos ahora en este breve cortecito. Cuando volvemos, mis conclusiones. Hoy tuvimos distintas perspectivas, distintas miradas, pero para hablar sobre lo mismo, violencia institucional y miedo, fundamentalmente el miedo. Uno tendría que preguntarse si es posible una democracia real, de ciudadanos democráticos con miedo. Pero claro, el modelo de ajuste impone la represión como lógica y esa represión lleva inmediatamente al miedo. Cuando uno se traslada en la historia, ve que el golpe de Estado de 1976, la justicia, cuando tuvo que investigarlo, lo describió como terrorismo de Estado. La represión ilegal trocó en terrorismo de Estado. Había que meter el miedo, internalizar el miedo en la gente para que aceptara la nueva matriz de distribución que proponía la dictadura. Hoy, bajo el modelo macrista, ocurre algo muy parecido. La represión institucional, los casos de Maldonado, de Nahuel, la doctrina Chocobar, las represiones en los conflictos sindicales apuntan a lo mismo, a generar ese miedo. Insisto, me parece que deberíamos preguntarnos los ciudadanos y las ciudadanas de este país si es posible vivir con miedo, si es posible una democracia con miedo. Contra eso, creo yo, hay que rebelarse, hay que luchar. Y esta es mi conclusión final después de haber escuchado esta mesa que fue brillante, con distintas metodologías, con distintas miradas. Han producido, creo yo, un programa que nos invita a la reflexión. Esto ha sido Río Bravo, un límite al discurso dominante. Recuerden, nos pueden ver a través de YouTube, a través de Facebook, en todas las plataformas, a través del celular también. Nos vemos en el próximo programa.